Entonces no solo lloramos la ausencia, también nos despedimos de la persona que éramos a su lado. Es fácil quererte cuando estás bien. Lo difícil es quererte cuando estás rota. No necesitaba repararme, necesitaba darme permiso de ser una desconocida por un rato, no porque ya no los quieras, sino porque ya no son compatibles con la versión en la que te estás convirtiendo. O comentarios como, ya es hora de seguir, un duelo no debería durar tanto. Como si entender el dolor evitara sentirlo. Pero sobre todo, como si yo no fuera humana. Aprendimos a no hablar de lo que duele, pero llegó un momento en el que el silencio nos rompe, porque a veces no solo lo que pasó, también pesa lo que no pudimos decir. Bienvenidos a lo que no pude decirte. Querida versión de mí que se fue contigo. A veces pienso en ti, en la mujer que era antes de que mi vida cambiara, antes de entender lo frágil que puede ser todo. Era más ingenua, más tranquila, porque no vivía con el miedo de que hoy pudiera ser el último día de alguien que amo. Postergaba palabras, momentos, porque aún no comprendía que a veces no hay después. Disfrutaba la vida diferente, y no es que fuera más feliz, simplemente era distinta. Cuando mi mamá se fue, algo dentro de mí también se rompió. A veces siento que ella me dio vida 2 veces, cuando nací y cuando murió. Porque poco a poco me tocó reinventarme. Y confieso que sentí rabia, porque la versión de mí que había construido me gustaba. Había aprendido a quererme y me había costado muchísimo trabajo interior. Y sentí que la vida me robó mi mejor versión justo cuando por fin la había encontrado. Pero hubo algo que me confrontó. Es fácil quererte cuando estás bien. Lo difícil es quererte cuando estás rota. Quererme en mi versión en caos ha sido el acto de amor propio más grande que he hecho. Las pérdidas no solo se llevan personas, también se llevan tu forma de ver la vida, tu manera de habitar el mundo, los lugares que se sienten refugio y esa parte de ti que solo existía a través de sus ojos. Y cuando eso pasa, te pierdes, porque lo conocido ya no está. Sientes que el mundo sigue, pero tú no. Es como si todo avanzara y tú estuvieras en pausa. Y aunque por fuera todo parece normal, por dentro nada lo es. Entonces intentas volver a quién eras, a cómo sentías, a cómo vivías, para dejar de sentirte perdida, pero no se puede. Y no porque estés haciendo algo mal, sino porque ya no eres esa persona. Y intentar volver hacia alguien que ya no existe, solo te deja más perdida. Y ahí comprendí que no tenía que volver a ser quien era, ni saltarme el caos. Tenía que atravesarlo. Y aceptar que no iba a volver a ser la misma, también fue un duelo. Un duelo del que casi nadie habla. El duelo por quién eras cuando esa persona estaba. El duelo por una vida que ya no existe. Entonces no solo lloramos la ausencia, también nos despedimos de la persona que éramos a su lado. Y era un dolor que en ese momento no sabía cómo poner en palabras. Y me sentí sola. Porque aunque tenía personas a mi alrededor que querían acompañarme y tenían la mejor intención, no siempre sabían cómo hacerlo. Frases como, tienes que ser fuerte, ella está en un lugar mejor. O comentarios como, ya es hora de seguir, un duelo no debería durar tanto. E incluso la idea de que por ser psicóloga esto debería ser más fácil para mí, en vez de acompañarme, me hacían sentir más sola. Como si yo no estuviera intentando seguir, como si hubiera un tiempo exacto para despedir a una mamá, como si entender el dolor evitara sentirlo, pero sobre todo, como si yo no fuera humana. Porque en un duelo así, tu mente y tu cuerpo no funcionan igual. El duelo no es solo tristeza, también te deja agotada mentalmente. Por eso se nos olvidan las cosas, perdemos el hilo de las conversaciones, nos sentimos desconectadas. Porque el cerebro está ocupado intentando sobrevivir. Pero hoy lo entiendo distinto. No era que no tuvieran la intención de acompañar, era que no sabían cómo sostener algo tan incómodo, porque como sociedad aún no estamos preparados para acompañar el dolor. Y en medio de eso, cuando no te sientes comprendida, cuando no sabes cómo explicar lo que te pasa, te aíslas. O al menos esa fue mi forma de protegerme, de sostener todo lo que sentía. Pero la soledad se multiplica cuando te aíslas y eso lo empeora todo. Y me di cuenta que no necesitaba que los demás lo entendieran perfecto, pero sí necesitaba sentirme acompañada sin ser juzgada.
y saber que podía contar con ellos también me sostuvo. En ese momento dejé de exigirme estar bien y simplemente me permití estar como estaba. Y ahí algo empezó a cambiar, porque no se trataba de volver a ser la de antes, se trataba de conocer a esta nueva versión de mí. No necesitaba repararme, necesitaba darme permiso de ser una desconocida por un rato y volver a conocerme. Y cuando lo entiendes, no vuelves a ser la misma. No solo por lo que perdiste, sino por lo que empezaste a ver. Y cuando empiezas a ver distinto, empiezas a elegir distinto. Porque te das cuenta que ya no conectas igual con algunas personas y lugares. No porque ya no los quieras, sino porque ya no son compatibles con la versión en la que te estás convirtiendo. Y eso también es un duelo. Entonces comprendí que volver a conocerme no era un destino, era parte del camino. Y esa vez no estaba empezando de cero. Y empecé a conocer una versión de mí que aprendió a construir un lugar seguro dentro de sí, porque el que conocía ya no estaba. Una versión que aprendió a vivir con un vacío que nunca se llena, pero que hoy sabe evitar lo distinto. Porque siempre va a existir ese ojalá ya estuviera aquí. Un ojalá que nos falta de aceptación. Es la medida exacta de cuánto la amo y la extraño. Una versión que sabe que si se vuelve a perder, puede volver a ella y que reconoce que no tiene que hacerlo sola, porque pedir ayuda no es debilidad, es valentía. Querida versión de mí que se fue contigo. Gracias por lo que fuiste y por lo que me enseñaste. Y a la versión que soy hoy, prometo no abandonarte. Querida mamá, sigo aprendiendo a vivir sin ti, pero también gracias a ti. Gracias por escuchar y por permitirte sentir hoy este viaje no es solo mío, es de todas las personas que hemos perdido a un ser querido y nos estamos reinventando. Recuerda, no tienes que volver a ser quien eras, sino aprender a abrazar la versión en la que te estás convirtiendo. Nos vemos en la próxima carta de Lo que no pude decirte.